Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy en el programa te vamos a contar cómo va a ser la reforma de la Ley 26485 que se anunció la semana pasada. La Ley de Protección Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. Se abre un proceso federal para pensar qué modificaciones son necesarias. Además, te vamos a presentar a la primera diputada cartonera que va a asumir una banca ahora, en diciembre, en la Cámara de Diputados. Y tenemos chapa, y así te presentamos el programa. Hacia una reforma integral de la Ley de Violencia de Género. Por iniciativa del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, en conjunto con diputados y senadores de la Nación, anunciaron que trabajarán en conjunto para una reforma integral de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. De esta manera, se busca poner en discusión nuevos tipos y modalidades de violencias de género, incorporar la perspectiva de diversidad, brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional y fortalecer el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales. Las modificaciones que se piensan sobre la ley actual buscan contemplar otras identidades, permitiendo así abrir el debate para confirmar o hacer cambios en la actual definición y clasificación de los tipos y modalidades de violencia. Por otro lado, se propone evaluar si existen tipos de violencia específicos ejercidos contra la población LGBTIQ+, en razón de su identidad de género. El proceso implicará la organización de foros territoriales de consulta participativa en todas las provincias del país y la creación de mesas de trabajo con especialistas. Los debates y la información reunida en estos espacios de trabajo serán el insumo fundamental para la redacción del proyecto de ley que se presentará el 25 de noviembre del próximo año. Bueno, y ahí presentábamos un poco los grandes trazos de esta reforma que se viene, que se anunció la semana pasada. Y para hablar del tema, para conocer más detalles, estamos con la secretaria de Políticas por Razones de Género. Dije mal, la presenté mal. Es secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, el Ministerio de Género, Diversidad, que se llama Josefina Kelly. Vine trabada hoy. ¿Cómo andas, Mariana? Buen Bien, día. ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Son nombres muy largos. Son nombres muy largos. Así que hasta a nosotras nos cuesta muchas veces. Secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Me salió de una, ahí está bien. Ahí estamos bien. No, igual se entendió y lo importante es que nos den este lugar para poder profundizar lo que fue presentado el 25 en la Cámara de Diputados. ¿Por qué es necesaria esta reforma? Consideramos que es necesaria una actualización. Me gusta llamarla así. En ese momento también estuvo la senadora Norma Durango, que también habló de actualización, encontrando y buscando las palabras, porque es una ley que es muy buena, es una ley que sabemos que vino a correr el eje. En su momento la gran discusión fue por qué no había sanciones, qué pasaba con pensar el abordaje de las violencias a través desde las sanciones, desde una mirada más punitivista. Y esta ley vino a dar un vuelco en cuanto a cuáles eran las competencias de las distintas áreas del Estado en la asistencia, en la protección, en la erradicación de las violencias por motivos de género. Sabemos que necesita una actualización porque es una ley contra las mujeres y sabemos que... Es una ley contra las violencias. Contra las violencias que sufren las mujeres. Entonces sabemos que necesitamos incluir las distintas diversidades y empezar a discutir cuáles son aquellas violencias que se deben incluir y cuáles no. Sabemos que hay un montón de proyectos presentados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado que deben estar incluidas en esta ley y que no tienen que ser parches, sino pensadas también cómo se introducen. Y, por ejemplo, hay un proyecto que es muy bueno también, varios proyectos sobre la violencia digital. A ver, vamos por partes. Esta es una ley, la 26485 del año 2009. Exactamente. Establece los tipos de violencia, las define, las formas en que se expresan y obliga al Estado, a los distintos poderes, una serie de responsabilidades, obligaciones para prevenir, sancionar y erradicar estas violencias. ¿Qué violencias pensás, qué tipos de violencias machistas
pensás que deben incluirse? ¿O el Ministerio está pensando que deberían incluirse? Hay varias, y por eso mencionaba lo de la violencia digital. O cuando hablamos de violencia política, cómo es el tratamiento y qué es lo que pasa frente a la violencia política. Porque la violencia política ya fue incluida. Ya fue incluida como modalidad, pero el tema es cómo podemos nosotros trabajar. Hoy, cuando hay una denuncia, siempre se trabaja con los distintos organismos del Estado a través del ENACOM, pero ¿dónde se denuncia la violencia política? Hay sistemas comparados como en México o en otros países que están en estudio para ver si los procedimientos ante la Cámara Electoral o no. Hay diversas cuestiones que tienen que analizarse. ¿Qué es lo que pasa y lo que nosotros, por eso yo digo que es una actualización? Porque la ley en sí misma es muy buena. Es una ley que cuando se discutió el decreto reglamentario también fue en foros participativos, donde hubo amplia participación de organizaciones comunitarias, pero también de diversas mesas técnicas que permitieron incluir en el decreto diversos temas o diversas interseccionalidades que en la ley no habían sido incluidas, y lo que nosotros sí consideramos que eso sí tiene que ser parte de la ley. Uno de los tipos de violencia que está prevista en la 26485, sí, pero pareciera que no hay herramientas para ofrecerle a quienes las están sufriendo, que es la violencia económica. Exactamente. Que muchas veces tiene que ver, o su forma, o su expresión más frecuente, con el no pago de las cuotas alimentarias. Totalmente. De parte del progenitor no conviviente, que es un tema que lo estamos empezando a ver con más claridad en el último tiempo a partir del activismo de madres que encabezan hogares monomarentales. ¿De qué forma está pensando el Ministerio que se tiene que dar respuesta a estas situaciones? Primero empezando a ponerle el nombre de violencia económica, y nos pasó con el programa Acompañar, nos pasó cuando se empiezan a generar esas entrevistas. El programa Acompañar, para quien no sabe, es un programa de un apoyo económico durante 6 meses para las personas que están en situación de violencia por motivos de género, y que al momento de escribir sus situaciones no le ponían el nombre de violencia económica. Y la realidad es que lo que nos demostró durante todo este año, que cada vez va creciendo y de una manera exponencial. Y sobre todo empezar a ver qué es lo que pasa con los métodos alternativos de resolución de conflictos, qué pasa con cuando nosotros decimos una justicia que llega tarde no es justicia, y cuántas veces hemos visto o escuchamos a personas que padecen violencia económica, que por ahí terminan prescribiendo las causas por la cantidad de años que costaron esos litigios en juicios por alimentos. ¿Qué pasa con todos los proyectos de ley que hay hoy presentados en cuanto al régimen de deudores alimentarios? ¿Qué pasa con el sector que tiene empleo formal, pero también qué pasa con el sector del empleo informal? Porque la violencia económica también se atraviesa en toda la sociedad. O sea que son todos esos puntapiés, todas estas disparadores lo que nos van a permitir. ¿Y por qué digo a partir de la participación? Porque sabemos que los movimientos feministas y los colectivos de diversidad también se construyen, y lo que queremos buscar es una síntesis a través de las distintas posturas. Yo recién mencionaba métodos alternativos de resolución de conflictos para violencias económicas, otro tipo de violencia, y sabemos que eso va a generar mucha discusión. Y ahí es donde nosotros tenemos que lograr esa síntesis con los distintos sectores. Por para ejemplo, ver ¿qué tipo de alternativas? Y no, pienso, por ejemplo, la prohibición o no de la mediación frente a determinados conflictos. Pienso o no las respuestas de incluir tipos penales cuando sabemos que por ahí la justicia penal no es quien puede dar una respuesta a la gestión de este tipo de conflictos, y se confisca y el conflicto de la persona en situación de violencia y no se le escucha, o en definitiva cuando hay ciertos roles o ciertos procesos judiciales que no se permiten a las personas estar o decir lo que sienten o lo que piensan o cuál es el acuerdo que quieren llegar. No hablo solamente de mediación, creo que también lo que nos va a permitir esta ley poder pensar en otros institutos, y eso es lo que queremos trabajar y lo que vamos a empezar a trabajar a partir de distintas mesas técnicas. Uno de los grandes temas que plantean quienes atraviesan estas situaciones de violencia es la falta del patrocinio jurídico gratuito, sí, que este es un gran obstáculo para acceder a la justicia porque es cara. Ir a la justicia es un proceso caro, desgastante. La justicia todavía le falta mucho para tener la empatía suficiente para incorporar la perspectiva de género, para escuchar este tipo de situaciones sin revictimizar a las víctimas.
¿Qué pasa con el programa de patrocinio jurídico gratuito que se empezó a armar durante el gobierno anterior, durante el macrismo, pero sabemos que es insuficiente? Bueno, esa ley fue una de las últimas leyes que promulgó la entonces presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación y por todo lo que vos recién fuiste mencionando. Hoy hay en 13 provincias, no hay en todas las provincias y nosotros estamos preparando desde el traspaso del cuerpo desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Estamos preparando concursos públicos junto a Empleo Público para que en todas las provincias existan profesionales, triplicando lo que hoy era el cuerpo que estaba integrado, que estaba presente en 13 provincias nada más. Sabemos 13 que para provincias. Sí. Yo digo esto porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no bajan las cifras, ese núcleo duro de los femicidios, ¿no? Que es 1 cada 30 horas, más o menos, que se mantiene. Exactamente. Desde, bueno, en el 2015 era esa misma cifra y se viene manteniendo. No alto, logramos que baje. Totalmente, se mantuvo alto, ¿no? Eso es así. Y uno de los factores, sabiendo que es una problemática compleja, que es multicausal, que no hay una sola respuesta para poder solucionarlo, que está atravesado por la cuestión cultural, Sí. Que son cuestiones a largo plazo, pero ¿cómo no es posible garantizar patrocinio jurídico gratuito después de tantos años de diagnóstico, de denuncia? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué cuesta tanto ofrecerlo? No, yo creo que son definiciones, decisiones políticas también. Cuando se promulgó la ley, lo que fueron los 4 años, cómo se fue implementando y ahora cómo estamos preparando a partir de la decisión política, tanto del ministro de Justicia como de las ministras de las Mujeres y también el presidente de la Nación, de que esto pase y que se abra un concurso triplicando los y las abogadas del cuerpo. Esto va a estar en el marco de otro programa, que es el programa Acercar Derechos, porque también es lo que entendemos nosotras por el fortalecimiento de acceso a la justicia. Primero aclarando que los procesos penales no necesitan sí o sí contar con abogados litigantes, eso es importante que todas las personas que se acercan a hacer una denuncia o al fuero penal no necesitan que alguien las represente. Sí es importante y nos pasa constantemente y por eso menciono este programa Acercar Derechos, que muchas veces una persona va a hacer una denuncia y no sabe el recorrido inmenso y arduo que le toca por delante. Y ahí es donde el Estado tiene que estar acompañando, explicando hasta dónde puede dar respuesta a la justicia y hasta dónde no, cuáles son los derechos que tiene, cuáles son los tiempos que va a durar ese proceso. Cuáles son las medidas que se puede pedir y así evitar lo que vos recién decías muy claramente, que es la revictimización. En ese sentido, nosotros a través del programa Acercar Derechos contamos ya con 42 equipos interdisciplinarios. Se lanzó en julio del año pasado en todo el país, ya contando en provincia de Buenos Aires con más de 4, en otras provincias en 2 y así escalonadamente vamos a llegar a 80 equipos interdisciplinarios que lo que hacen es esto, es acompañar en lo que es el abordaje integral de las violencias, no únicamente centrarnos en lo que es el acceso a la jurisdicción o el acceso a poder hacer una denuncia, sino pensar el caso integralmente, cuáles son las necesidades de esa persona que está atravesando una situación de violencia y cómo el Estado puede poner a disposición ciertas herramientas para que pueda salir de esa situación. Y una de esas herramientas, por supuesto, es fortalecer el acceso a la justicia. Muchas veces se le indilga o se señala al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación toda la responsabilidad en torno a las situaciones de violencia y esto de que no se logran bajar las cifras de femicidio. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno de Nación, de las provincias y de los municipios para dar respuesta a esta problemática tan extensa? Primero, como funcionaria pública, yo tengo que decir que no voy a decir si es responsabilidad o no es responsabilidad, porque yo tengo una responsabilidad inmensa, más estando a cargo de la Secretaría de Políticas contra las Violencias. Y es responsabilidad nuestra generar esa articulación con las otras áreas del Estado para que efectivamente generar políticas que a corto, mediano y largo plazo realmente las cifras de femicidios bajen. Eso es una realidad. El día que eso no me interpele, el día que eso no me lleve a pensar todo el tiempo cómo podemos hacerlo, realmente no tengo que estar más en la función pública y en este lugar. Y después, por supuesto, que hay responsabilidades que tienen las provincias y responsabilidades que tienen los municipios, pero también sabemos
lo que costó y lo que cuesta generar la institucionalidad de género. Cuando nosotros asumimos a fines de 2019, el 25% de los 2.300 gobiernos locales tenían áreas de género. Que no solo uno de cada 4 municipios del país tenían un área específica para dar respuesta. Específica de políticas de género y diversidad. Muchas veces y hasta el día de la fecha se siguen trabajando en las áreas de desarrollo social, y las provincias también tienen distintas institucionalidades. Pueden ser direcciones, pueden ser secretarías o ministerios, que muy pocas provincias, como la provincia de Santa Fe, también Córdoba y Buenos Aires, tienen ministerios específicos, que eso lo que hace es que tengan un presupuesto aún mayor o que tengan otras instancias al momento de discutir o de repensar en un gabinete con otros ministerios. La realidad es que parte de esta ley también tiene ese gran desafío, ¿no? Poder dotar de una institucionalidad en el marco de la actualización a todas las provincias y a todos los municipios. Pero ahí también tiene que haber voluntad política y tiene que haber una fuerte decisión política de no solamente acompañarlo en la institucionalidad, sino dotarlos de recursos y, por supuesto, también de ver cómo los gobiernos locales, que son los gobiernos de cercanía, los gobiernos donde por ahí un vecino o una vecina es donde primero se acerca a solicitar cualquier tipo de asistencia, puedan tener o nosotros podamos poder o ofrecer distintas herramientas para que esos municipios puedan poner a disposición. Y vuelvo a lo que fue el programa Acompañar, que hoy tenemos más de 595 municipios que firmaron convenio. ¿Cuántas mujeres y otras identidades femeninas se han incorporado al Acompañar? Que recordemos que es un programa que brinda un subsidio por 6 meses, equivalente al salario mínimo vital y móvil, para esa emergencia, ¿no? Para ayudar a salir de esa situación. Exactamente, y ahí a través de convenios y con municipios y con las provincias, hoy todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires forman parte, lo que hacen es el acompañamiento psicológico y social, porque vuelvo a repetir, no todos los casos son lo mismo, no en todas las situaciones la respuesta es la misma. ¿Cuántas mujeres hay hoy incorporadas? Hay cerca de 90.000, o sea, desde que se inició el programa a la fecha, y hoy están 85.000 mujeres y colectivos de la diversidad que están en situación de violencia en el programa Percibiéndola en este momento. Claudia Perugino está ahí al frente, ¿no? Exactamente, una gran compañera. ¿Qué evaluación hacen del Acompañar, que es como el programa fuerte que tiene el Ministerio para dar respuestas? Es un programa que la verdad que nosotros tenemos constante vínculo con las unidades de ingreso. También hemos generado vínculos con personas que ya algunas han terminado, que otras están por terminar, y la realidad es que tenemos que pensar esas estrategias de continuidad con otras herramientas, porque esto no deja de ser una herramienta que el Estado pone a disposición para poder romper con el ciclo de la violencia, pero para que pueda elegir un proyecto de vida libre de violencias. Esa elección de ese proyecto de vida, por supuesto que necesita este programa de un acompañamiento de otras estrategias que venimos trabajando fuertemente con otros ministerios y a su vez con los gobiernos locales y con los gobiernos provinciales. Es muy buena la repercusión que tuvo. Nosotros hicimos operativos territoriales a partir de mitad de año, porque la realidad es que comenzar a implementarlo no fue una tarea fácil, y esos operativos lo que nos permitió fue darle una mayor visibilidad y que haya una mayor incorporación de personas al programa, pero también nos demuestra que tenemos que seguir trabajando profundamente, porque si estamos hablando que hay 85.000 personas en situación de violencia de género en este momento percibiendo el programa, lo relaciono también con lo que hablábamos recién de las políticas para la prevención de femicidios, es que tenemos que seguir trabajando profundamente y que queda mucho camino por andar. Nunca alcanza, ¿no? ¿Y cuándo van a empezar las mesas, los foros para discutir la 26485? En febrero arrancan los foros a nivel federal, y estamos generando una comisión integrada tanto por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y Senadoras y el Ministerio, para poder hacer una planificación que arranque en febrero en las distintas provincias, que se trabaje sobre distintos ejes. Y ¿quiénes van a poder participar? Toda la sociedad en su conjunto, organizaciones comunitarias, organizaciones políticas, sindicales, y cualquier vecino o vecina que se quiera acercar, por supuesto que va a estar más que invitada, porque vuelvo a repetir, como decimos que las salidas de las violencias por motivos de género nunca es sola, sino colectiva. La construcción de herramientas que actualicen y fortalezcan una ley tan buena como la que hoy tenemos, también necesariamente tiene que participar toda la sociedad, o esperamos que eso que suceda. Muchísimas gracias, Josefina, por la explicación.
Gracias a Un ustedes. placer. Bueno, nosotros nos vamos al corte y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. Presentación. Ok, perfecto, yo lo presento. Listo, listo. Dale, dale. Nuevo bloque de Punto Género. Y muchas veces te traemos para contarte buenas prácticas, buenas experiencias que nos parece que hay que difundirlas, darles mayor visibilidad. Y en este caso se trata de un protocolo para la prevención de las violencias hacia las niñeces de quienes juegan básquet en la Confederación Argentina de Básquet. Y para hablar de este tema estamos con el asesor legal, que es un abogado que conocemos por otros temas, pero no sabíamos que también era basquetbolista y estaba trabajando en esta agenda, que es Andrés Gil Domínguez. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Así que venís del mundo del básquet también, además del derecho y del derecho constitucional. Sí, el básquet es parte de mi vida. Desde los 10 años me ha acompañado durante toda mi vida a través de distintas funciones. Y hoy me toca estar en este lugar en la Confederación Argentina de Básquet desde 2019, desde que asumió la presidencia Fabián Borro, que también es una presidencia que estuvo signada por la pandemia. ¿Vos seguís jugando? Yo sigo jugando en un equipo de senior en Obras Básquet, donde también juega mi hijo. Bueno, qué bueno. ¿De qué se trata este protocolo de género contra la discriminación y de protección integral de niños, niñas y adolescentes? Este protocolo es una consecuencia de una reforma estatutaria que hicimos el año pasado, que fue una reforma integral y que entre sus puntos salientes incorporamos justamente el derecho a la no discriminación, la erradicación de todo tipo de violencia, especialmente la violencia de género, y la protección integral del niño, niña y adolescente. Esta reforma estatutaria con estas incorporaciones fue un hecho inédito en el deporte argentino. ¿No hay otras confederaciones de deportes, de X deportes, que hayan avanzado en este sentido? No, en este sentido no. Con esta profundidad y bajando toda la normativa constitucional y los tratados sobre derechos humanos a un estatuto confederativo, no. Y esto significa, a ver, para por ahí el que no está tan empapado en el mundo del deporte o de una confederación de algún deporte, que esto se baja a las ligas, a los clubes de barrio, a los clubes grandes donde se practica este deporte. O sea, ¿tienen que hacer algo en consecuencia? Así es. La Confederación Argentina de Básquet hoy nuclea a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las asociaciones de clubes que están dentro de estas federaciones y a todos los clubes. Entonces, la reforma del estatuto lo que ha hecho es bajar toda esta línea hasta el club más pequeño que compita en el ámbito de la Confederación Argentina de Básquet. ¿Y en la práctica qué significa? En la práctica significa que hemos sancionado un protocolo que habilita que cualquier persona pueda presentar ante la Confederación Argentina de Básquet una denuncia. ¿Hay algún mecanismo fácil, un 0800 sí, o un hay un mail? mecanismo muy fácil que es un mail, que es un mail fácil de acceder, y aparte nosotros también nos reservamos la posibilidad de oficio. Es decir, cuando la Confederación Argentina de Básquet se entere aún de oficio de cualquier situación de violencia de género, de cualquier situación de discriminación o de violación de protección integral del niño, niña y adolescente, nosotros vamos a intervenir de oficio, aunque esto ocurra en el club o en el partido del club más alejado y más pequeño, siempre y cuando esté dentro del ámbito de la CAB. ¿Y de qué forma pueden intervenir? Intervenimos primero tomando todo tipo de medidas urgentes que hagan falta para proteger a la víctima y para generar desde ese momento una evitación y una cultura de la enseñanza en términos de impedir este tipo y de descalificar todo este tipo de hechos, y a su vez tomar todo tipo de medidas de forma urgente para la protección de las eventuales víctimas. ¿Han tenido algunos casos que los han, llamado la atención o actuar previo a este protocolo? Sí, tuvimos el caso de la señorita Bianca Tedesco, árbitra de básquet, que hizo una denuncia
por violencia de género y acoso sexual. ¿De parte de quién? De parte de quien en ese momento estaba a cargo de las designaciones recuerdo ahora el caso. del sistema arbitral. Y nosotros tomamos medidas urgentes, siempre resguardando y protegiendo el derecho de defensa a la persona denunciada y siempre esperando y acompañando la actuación de la justicia. ¿Y qué pasó con ella? Por suerte nosotros emitimos una medida urgente de tutela y protección. Después, posteriormente, la Justicia Penal Contravencional de Falta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene en trámite esta causa y logramos, por suerte, que Bianca vuelva a dirigir y que se sienta totalmente integrada, porque una de las consecuencias de este acto y hecho de violencia que se está investigando era que había dejado de dirigir, había dejado de desarrollar sus funciones como árbitra. Y ya ha regresado a sus funciones, está muy contenta y la causa penal y contravencional sigue su curso. Nosotros, mientras tanto, estamos expectantes manteniendo una medida de tutela y de protección. Ha pasado, y lo vamos viendo en estos últimos tiempos, donde los feminismos van corriendo velos, en qué deportes históricamente que han practicado varones o la agenda la han tenido los varones, las mujeres reciben menos presupuesto, los equipos competitivos o en los clubes las ponen a entrenar en las peores canchas o en los peores horarios o no les dan el uniforme o la ropa que necesitan, ¿no? Esto se ha visto en el fútbol, pero no solo en el fútbol, también en otros deportes o a veces en ligas donde no hay equipos para niñas, ¿no? En pueblos pequeños donde no hay demasiada oferta para que puedan practicar el deporte. En el caso del fútbol, por ejemplo, hay nenas que reclaman integrarse a equipos mixtos cuando son menores de 12 o 14 años y encuentran impedimentos incluso en los estatutos, ¿no? En los reglamentos. ¿Qué pasa en el básquet? ¿Se han encontrado? Yo recuerdo de situaciones de jugadoras que han denunciado este tipo de hechos de no tener el apoyo institucional cuando se trata de equipos competitivos de parte de mujeres, ¿no? Bueno, primero que desde que nosotros asumimos, desde antes, en otras conducciones de quien es hoy el presidente de la CAP, que es Fabián Borro, se ha tenido una constante política pública el desarrollo del básquet femenino, a la par del básquet masculino, tomando distintos tipos de medidas de incentivos. Por ejemplo, aquellos clubes que desarrollan básquet femenino tienen determinados incentivos a la hora de juntar puntos, a la hora de recibir determinados beneficios. Y desde que nosotros asumimos el 2019 es una política de equiparar las mismas condiciones en lo que nosotros manejamos, que son las selecciones juveniles, desde mayores hasta divisiones formativas, de equiparar las condiciones de entrenamiento, las condiciones de viajes y todo aquello que haga al desarrollo integral del básquet femenino. Es una política pública que está en pleno desarrollo. De hecho, nosotros tuvimos la posibilidad de recibir recursos por parte del Estado para desarrollar infraestructura y la dedicamos integralmente a aquellos clubes que proponían desarrollar básquet femenino y generar escuelas de básquet femenino en todo el país. Si alguna otra federación de otro deporte quisiera seguir el camino que ustedes están abriendo con esta reforma de este estatuto, incorporando perspectiva de género, una perspectiva de derechos también hacia las niñeces, las adolescencias, contra las discriminaciones, ¿pueden acceder a ese estatuto en algún lugar? Digo, ¿se puede bajar en la web? Sí, pienso como de manera instructiva que puede ser interesante. Sí, está en la página web de la Confederación Argentina de Básquet, es muy fácil. En Google uno pone Confederación Argentina de Básquet, protocolo de género, y ahí lo manda directamente, está publicado y es accesible para cualquier persona. Igual nosotros estamos a disposición de cualquier federación que quiera tener nuestro aporte, que le contemos nuestra experiencia y ayudarlos. Nosotros trabajamos también con la Secretaría de Género y ya hemos celebrado 2 convenios con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el INADI, como para este mecanismo institucional reforzarlo con órganos públicos, de forma tal que cuando nosotros tengamos algún caso, una denuncia, tomamos ciertas medidas, hacemos una pequeña instrucción y después lo remitimos a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para que haga todo un proceso y emita un informe recomendándonos cuál es lo que tiene que hacer la CAP, porque de esta manera también lo sacamos del ámbito privado a los casos y lo mandamos a un órgano público que tiene una gran expertise, una gran experiencia, para que ahí se realice la tramitación y se eviten cualquier tipo de presiones o manejos internos en el ámbito de la CAP y sea un órgano público y que en última
última instancia nos diga, nos recomiende cuáles son las medidas a tomar. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, Gracias, por traernos Mariana. esta información. Y ya saben, ahí la pueden googlear si les interesa para llevar a sus instituciones también. Puede ser un modelo interesante para seguir ampliando y protegiendo los derechos. Y ahora cambiamos de tema. Vas a conocer a Natalia Saracho, una mujer cartonera que va a ocupar a partir de diciembre una banca en la Cámara de Diputados. Natalia Saracho vive en Villa Fiorito. Es trabajadora de la economía popular y promotora de salud comunitaria. Milita en el movimiento de trabajadores excluidos. Y será la primera representante cartonera en llegar a la Cámara Baja dentro de la fuerza del Frente de Todos. Entre sus principales proyectos se encuentran el reconocimiento del trabajo de las promotoras en violencia de género y la promoción de viviendas para mujeres que sufren violencia de género. Asegura que va a trabajar con la agenda de su sector, va a defender la ley de envases y el salario básico universal. La agenda que propone Natalia es cambiar la vida de las y los de abajo, con tierra, techo y trabajo. Bueno, ya estamos con Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por invitarme. No, un placer conocerte. No integraste una lista en estas últimas elecciones. Vos ocupaste el puesto 26 en las elecciones del 2019 y bueno, a partir de un acuerdo dentro del Frente de Todos y un corrimiento que hubo de quienes ocupaban bancas, vas a asumir como diputada nacional acá por la provincia de Buenos Aires, acá en el Congreso. Así es. ¿Cómo te llega esta noticia? La verdad que es muy importante. Nosotros venimos militando hace mucho tiempo y creo que es importante recuperar, ¿no? de toda la organización y de estos 20 años de lucha, entender de que es importante no solamente organizarse en la calle y en la comunidad, sino también disputar los lugares de poder para poder transformar la realidad, ¿no? Son los lugares donde vamos a hacer las transformaciones o creemos en eso, ¿no? Contanos un poco de tu historia. Estuve leyendo las historias que salieron en los medios, que empezaste a trabajar en la calle, cartoneando cuando tenías 13 años. Así es. Primero me tocó encargarme de los cuidados, como la mayoría de las compañeras, ¿no? De mis hermanos. Mi vieja trabajaba en una casa de familia y se quedó sin laburo en la crisis del 2001. Y bueno, nos quedó otra que salir a rebuscarnos en la calle, encontrar un sustento en el descarte de otros, ¿no? En la basura de otros y otras. En ese momento, bueno, era muy difícil la situación, la estábamos viviendo la mayoría, pero bueno. Justo se cumplen ahora 20 años del estallido del 2001, ¿no? Sí, hoy nosotros hacemos un balance. En ese momento no teníamos una representación política, ¿no? Hoy tenemos una representación política que claramente no, por lo menos yo creo que no tenemos que caer en lo nostálgico, sino justamente recuperar todo el laburo que vinimos haciendo y construcción, ¿no? De la organización popular más que nada. Bueno, en ese momento era difícil, yo siempre lo digo, me daba mucha vergüenza tener que salir a rebuscármela, encontrar en la basura de otro un sustento. ¿Con quién salías? Yo salía con mi vieja y con grupo familiar. Mi hermana había quedado viuda en ese momento y salíamos la familia completa. ¿Ustedes seguís viviendo en Villa Fiorito? Sí, yo nací y vivo ahí. Mis viejos también son de ahí. Que es Lomas de Zamora, ¿no? Lomas de Zamora, sí. En ese momento era muy difícil también entender de las redes que se tejían desde el feminismo, ¿no? Yo siempre lo cuento ahora como después de este proceso, de este camino que fui aprendiendo, me doy cuenta, de que ya se tejían redes. Siempre lo cuento. La mayoría de los compañeros hacían un circuito de que llegaban a Capital con el carro, un sistema donde salían a las 5 de la tarde, 4 de la tarde y volvíamos a las 12, 1 de la mañana. Los compañeros llegaban a Capital y cada uno salía por su lado a caminar, a buscar las bolsas, ¿no? A buscar lo que encontraban. Y las compañeras que iban solas, que iban con los chicos, hacían como una red, que se quedaban en una esquina, algunas se quedaban con los chicos y otras salían a buscar las bolsas. Eso después como lo fui dándome cuenta de la organización ya, ¿no? De las redes que íbamos tejiendo. Pero nada, bueno, en ese momento era muy difícil, yo siempre lo digo que me daba mucha vergüenza, mismo, ¿no? La estigmatización que se generaba entre nosotros mismos, ¿no? El que estaba un poquito mejor en el barrio te veía mal si ibas a cartonear. Pero bueno, eso llevó un proceso de entender la importancia de la organización y que lo colectivo nos iba a salvar. Así que bueno, fundamos lo que fue la primera cooperativa, Amanecer de los Cartoneros. Hoy es la cooperativa más grande de Latinoamérica, con más de 4.000 afiliados.
Y esa experiencia colectiva nos permitió podernos organizar y que esa experiencia se replique en otros lados, ¿no? Como hoy dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos está la Federación, que agrupa muchas cooperativas de reciclado a nivel nacional, generando políticas de reciclado con inclusión social. Y hoy también estamos con una compañera que es directora nacional de reciclado y para nosotros es un orgullo y es una política que nos venimos dando hace mucho tiempo de construir justamente que sea de abajo para arriba, ¿no? Y esto de sea de abajo para arriba, insertarnos en la política tiene que ver justamente con entender qué es lo que nosotros necesitamos, qué necesita nuestro sector, y hoy que esté una compañera en ese lugar pensando eso es clave. ¿Y cómo analizás que le pega a las mujeres la crisis que se está viviendo en este momento, consecuencia de la pandemia? ¿Qué mirada tenés sobre lo que está pasando en los barrios hoy? Yo la verdad que nosotros somos muy de naturalizarlo, por lo menos la autocrítica que hago yo desde mucho tiempo, que naturalizamos muchas cosas, ¿no? El cómo vivimos y nada, la urgencia nos va corriendo, el tener que bancar la olla, el tener que buscar un laburo, tener que pensar que tener que pagar el alquiler o tener que tener una casa, no te permite pensar que todo lo que está pasando hay un porqué, ¿no? Entonces naturalizamos. Yo creo que es muy importante empezar a dar las discusiones. Nosotros hicimos un relevamiento del RENAVAP, que relevamos más de 4.400 barrios populares, donde el Observatorio de Mujeres y Diversidades hizo un desmenuceo de esos datos y sacó datos muy crudos de cuántas compañeras jefas de hogar y se hacían cargo de los cuidados. Por ejemplo, ¿algunos te acordás? Sí, ponerle el 7%. ¿Quiénes son las que están mal pagas? ¿Quiénes son las que tienen menos trabajos en blanco? Digo, y esos datos tienen que tener un ida y vuelta. Digo, nosotros tenemos que tener un dato concreto de quiénes son las pobres dentro de los pobres, ¿no? Y lo vemos todos los días. 7 de cada 10, el otro día la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, 7 de cada 10 de las personas más pobres en la Argentina hoy son mujeres. Sí, nosotros justamente estamos trabajando lo que es el salario básico universal, que es una propuesta del Frente Patria Grande. Bueno, Juan lo viene planteando hace mucho tiempo. Juan Grabois. Juan Grabois, nuestro referente, que son las políticas justamente que es empezar por los últimos, pero para nosotras que también militamos una agenda del feminismo, tiene que ver que esa política va primeramente a beneficiar a las mujeres, que son las que, o sea, faltan reconocer las tareas que hacemos, ¿no? Las tareas del cuidado, que somos las que no entramos en el mercado formal laboral. Y lo vemos en las cooperativas, digo, más del 80% son compañeras. Más del 80% en las cooperativas. Tal cual, digo, y eso porque no encontramos un lugar, o también, digo, son lugares donde también podemos complementarlo con el cuidado de los chicos, ¿no? Yo creo que son cosas muy concretas de que somos la que nos golpea cada decisión política peor, ¿no? Yo siempre digo, cuando hay una crisis sanitaria, económica, ambiental, los de abajo somos los más golpeados. Y en eso, los de abajo, las mujeres somos las más golpeadas. Después de las PASO y bueno, la derrota que se demostró en las PASO para el oficialismo, hubo voces dentro del progresismo y que señalaron como que la agenda feminista que enarbolaba el gobierno había sido piantavotos o no era prioritaria. Desde tu lugar como referente de la economía popular, como mujer y feminista, ¿cómo analizaste esos datos? Mirá, yo creo que es importante decir, nosotros no podemos pensar en un feminismo popular donde las pibas no tienen tierra, techo y trabajo, digo, no pueden tener independencia económica. Yo creo que igual la agenda del feminismo no tiene que ir separada. Yo creo que las agendas son transversales, que cuando hablamos de salud hablamos de un feminismo, porque las que nos encargamos de los cuidados somos nosotras, la mayoría de las veces, los cuidados de los otros, ¿no? Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de nada, de urbanizar los barrios, digo, quiénes son las más beneficiadas. Por eso creo que cada política que nosotros discutamos en ese sentido, tenemos que discutirla también con una mirada feminista. Yo soy muy crítica hoy con el Ministerio de Mujeres y Diversidades porque entiendo de que faltan cosas. Es un ministerio donde también nosotras, las mujeres de los barrios populares, lo militamos en la calle y lo militamos siempre. Venimos construyendo un feminismo popular hace mucho tiempo, pero bueno, hoy necesitamos políticas públicas feministas que lleguen donde tienen que llegar. ¿Qué crees que falta? Falta participación. Yo creo que a veces hay muchos compañeros, compañeras que tienen lo teórico, pero les falta los pies en la tierra, ¿no? Los pies en los barrios. Digo, necesitamos políticas que impacten directamente en los barrios populares.
que se reconozca a la militancia territorial, a las organizaciones sociales, que somos las que estamos todos los días en el barrio y que somos las que sabemos lo que necesitamos. Digo, esas políticas públicas feministas van a llegar cuando haya mujeres en los barrios, en los lugares de decisiones, pensando en la política. Te toca ahora ocupar una banca en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus propuestas o las propuestas, lo que vas a llevar adelante desde ese lugar? Primero, defender los intereses de nuestro sector, que claramente son lugares donde vos te ves muy claramente que hay una disputa de intereses. Hay algunos que defienden la minoría y hay otros que defienden las mayorías, ¿no? Nosotros tenemos una agenda muy concreta para nuestro sector. Hay muchas cosas que faltan, pero la agenda de tierra, techo y trabajo y todo lo que tenga que ver con nuestra construcción que venimos haciendo hace muchos años, vamos a hacer que todo eso, primero apoyar a todas las leyes que sean beneficiarias para nuestro sector y después proponer de nuestro lugar y de nuestra experiencia propuestas concretas. Nosotros venimos trabajando, acompañando lo que fue la ley de gente en situación de calle, que tiene que ver también con una mirada feminista que son las mujeres que, o sea, están en peores condiciones. La ley de envase, que claramente vimos que estuvieron a full los que concentran la riqueza de nuestro país, los medios de comunicaciones, los monopolios, ¿no? Con los lobbies y todo eso, mal informando, que tiene que ver justamente con una propuesta de letra viva de la organización de la Patria Cartonera, ¿no? Nosotros no solamente nos organizamos, sino también hicimos una propuesta de ley para poder empezar a transformar las cosas de abajo para arriba, que tiene que ver justamente con dos puntos que son muy importantes. Pensar en que los que ponen el producto en el mercado, ejemplo, Coca-Cola pone su envase en el mercado, se empieza a hacer cargo, ¿qué pasa con ese envase? Y que no es un impuesto, es una tasa del 3% del producto, del envase, que no va a tener un impacto en el producto. Y esas son las políticas que nosotros necesitamos para empezar por los últimos, que se reconozca realmente el trabajo de la economía popular. Y digo una tasa porque se malinterpreta y ellos malinforman eso, que no es un impuesto, es una tasa porque nosotros brindamos un servicio. Cada recuperador recupera 100 kilos de basura que no va en tierra y que no lo pagamos nosotros como ciudadanos. Contanos cómo es el trabajo de un recuperador o una recuperadora. Mirá, nosotros antes de que nos organicemos hacíamos microbasurales en nuestras casas. ¿Por qué? Porque llevábamos la mercadería a nuestra casa. ¿Y los que pueden venden por día, los que no, los que pueden aguantar un poquito más, venden por semana. ¿A quién le venden? A los galponeros del barrio. Hoy la organización nos permitió pensarnos en organizarnos y en poder planificar a largo plazo. Tenemos una planta de reciclado, donde acopiamos ahí, donde le damos trabajo a más compañeros que después separan ese material ahí y tienen otro proceso, y también nos hace poder tener mejor entrada económica porque vendemos colectivamente, directamente a la industria. Eso nos genera un mejor ingreso económico. Eso también nos permitió poder tener una obra social, tener derecho como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eso nos permitió la organización. Pero somos un porcentaje muy chico. Hay mucha gente que todavía no tiene la posibilidad de organizarse y que claramente trabaja de algo. Los vendedores ambulantes, los trabajadores de la tierra. Cuando hoy se discute en convertir los planes sociales en trabajo, la verdad que a nosotros nos enoja mucho. Por más que sea la oposición o mismo parte de nuestro gobierno, lo vamos a discutir igual, porque nosotros hace mucho tiempo ya que lo convertimos nosotros mismos, los planes sociales, en trabajo. No tuvimos que inventar nuestro propio trabajo. Estaría bueno contar cómo es quien recibe un plan social, tiene una contrapartida, ¿qué hace? ¿Por qué decís que estás en contra de este planteo? Porque el salario social complementario justamente complementa lo que vos generás. Ponerle un recuperador, lo que recupera de ese material es un ingreso, pero no llega a lo que es una canasta básica. Entonces ese salario que está en 15.000 pesos hace que complemente justamente tu ingreso. Eso hace que vos tengas un poder económico mejor, puedas llegar a fin de mes. Y nosotros hacemos una prestación, los polos textiles, las compañeras que están cosiendo ahí, nos llegan, entonces eso les permite tener mejor entrada, los que trabajan la tierra lo mismo. Nosotros trabajamos, no es que no trabajamos. Claro, eso es un buen punto por ahí entre las cuestiones que hay que desmitificar.
porque muchas personas piensan que quien recibe un plan, nada, se sienta en su casa a esperar que le llegue el mes que viene, ¿no? Es que es una mentira que nos instalan todo el tiempo y que nos hacen pelear entre trabajadores y trabajadoras. La realidad es que nadie vive con 15.000 pesos. Menos hoy en día, ¿no? Donde sabemos que necesitas mínimamente 70 lucas para vivir, ¿no? Por mes. Eso ni hablar si alquilás y todo eso. Es una mentira, digo. Es una mentira que nosotros lo vamos a discutir siempre porque invito a todos los que quieran a participar y a ver las experiencias que tenemos de organización. Yo creo que me enoja porque digo, el UTEP es el único sindicato donde le preguntan cuántas horas trabajamos y de qué trabajamos, ¿no? Y la discusión acá es otra. La discusión es que no, o sea, tenemos que empezar a discutir que necesitamos un salario básico universal, porque hay un montón de gente que dejó mostrar el IFE que no tiene un ingreso. Y ese es el problema, ¿no? Que en un país tan rico como el que tenemos mal distribuidas las riquezas de nuestro país. Están concentradas en muy pocas manos. Acá hay que empezar a discutir cómo se reparte la torta. ¿Y qué pasa con las mujeres cuando llegan a edad de jubilarse en los barrios más populares? Es muy difícil. La mayoría de las compañeras trabajan en lo que es el sociocomunitario, que es prácticamente alimentan a nuestro pueblo, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. En comedores. En comedores comunitarios, más las compañeras que son grandes. La mayoría de las compañeras que encima trabajan en lo que es la economía popular, ponerle en la rama cartonera, la mayoría están jodidas de la cintura. Digo, a mí me pasó, mi vieja está operada de hernia de disco, o sea, te inhabilita para poder trabajar en otra cosa, digo. Es muy duro. Es muy duro, es muy duro. Por eso, digo, la política que sacó Raberta de esto, de la jubilación y eso, nosotros acompañamos todo ese proceso. Que es reconocimiento por la crianza, ¿no? Por la crianza de hijos e hijas. Las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado para poder contar años de aportes a quienes no tenían lo suficientes como para poder jubilarse. Digo, nosotros vamos a acompañar todas esas políticas y más si somos parte de esa discusión. Digo, lo bueno, yo se lo dije, ¿no? A ella, que estuvo muy bueno, que antes de presentárselo a Alberto, nuestro presidente, digo, lo discutió con un montón de compañeras para hay un impacto en esa aportar. Política en los barrios. Claro, porque está pensada justamente con nosotros, ¿no? Y eso tiene que ver. Digo, nosotros vamos a acompañar al Ejecutivo cuando se tomen estas decisiones, pues son importantes para nosotros y realmente hace que cambie la realidad. No en la totalidad, pero sí, ponerle lo de Mi Pieza, que sacó la CISU. Digo, eso fue muy... Lo de Mi Pieza, el programa de Mi Pieza. ¿Cuál es el programa? El programa de Mi Pieza es una compañera, lo está impulsando una compañera que es una compañera de Villa La Cava, que es Fernanda Miño, que hoy está en lo que es urbanización de barrios populares. Perdón, se me fue. Bueno, es una compañera nuestra que está en una dirección de lo que es la CISU. Y tienes una propuesta de pensar en construir en Mi Pieza a raíz de lo que pasó en la pandemia, que mostraron también los datos que fueron muy crudos, de cómo vivíamos asignados, ¿no? De la imposibilidad de en comprarte un terreno, que las familias numerosas viven en casas muy chicas. Bueno, hoy salieron 30.000 ya afiliadas, o sea, beneficiarias del programa. El 8 de diciembre se va a hacer otro nuevo sorteo, que son para las mujeres de los barrios populares, ¿no? Ayudas para poder construir. Para construir una pieza, o modificar, o mejorar. Y eso tiene que ver con un impacto y con una decisión política también de empezar por los últimos. Y esa plata salió del impuesto solidario de las grandes fortunas, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta ley que fue muy importante para nosotros, que la peleamos no solamente en el Congreso, sino también en la calle. Que solidario no tuvo nada, pues lo tuvimos que arrancar. Yo creo que esas son las decisiones políticas que hacen mínimamente que un poco la balanza se impulse para este lado. Natalia, un placer conocerte y bueno, pronto te vamos a ver más seguido por acá. Vas a ocupar tu banca a partir de diciembre, cuando asumas, por 2 años, ¿no? Es el acuerdo. Así que ahí tuvieron un pantallazo de quién es Natalia Saracho, una nueva diputada que prontamente va a estar acá en la Cámara de Diputados. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana próxima con más Punto Género. Buena semana. Chau.